Bienvenidos a otro video más de Tu Tío Da Experimentos. Como ven, la comparación de hoy es simple, entre comillas, y es comparar tipos de maduración en seco, la maduración en cámara contra maduración en membranas o estas bolsas que se le llaman umai. Pero ¿qué es la maduración en seco? No seré yo quien les explique, yo soy un mero bateador y hablador de papaya, como ustedes ya saben, pero para eso me traje a un experto de verdad, a José Pablo Fallas de Club Carbón y Escuela Costarricense de Parrilleros. Pongan muchísima atención porque los datos que les va a tirar son muy interesantes y van a aprender muchísimo. Buenos días gente, mucho gusto, mi nombre es José Pablo Fallas, trabajo pues en toda el área de conservación de carnes y manipulación de carnes, y pues hoy quiero hablarles un poquito acerca del tema de la maduración. En general, cuando estamos madurando carnes, lo que estamos buscando son principalmente dos cosas. Estamos buscando mejorar la suavidad de la carne, y además cuando se madura con el segundo tipo, que es maduración en seco, buscamos también una mejora en el sabor. Entonces principalmente buscamos suavidad y sabor. Hay dos métodos principales de maduración de carnes, la maduración de carnes en húmedo y la maduración de carnes en seco. La maduración en húmedo es la más utilizada, se utiliza alrededor de un 90-95% de la producción de carne a nivel mundial, es mucho más económica, hay mucho menos merma, se utiliza una empacada al vacío la carne y a temperatura específica. Esto nos ayuda mucho a mejorar la suavidad de los cortes especialmente, y se pueden madurar desde steaks o piezas un poco más grandes, normalmente sin hueso. Por el contrario, la maduración de carnes en seco, además de mejorar la suavidad, nos permite mejorar el sabor. El sabor se mejora mediante la acción enzimática de las bacterias que están presentes en la carne, las bacterias endógenas y también las bacterias que están en el medio ambiente. Nos ayudan a mejorar, a dar un proceso de fermentación, y además hay cierta deshidratación que nos ayuda a concentrar el sabor. Nos ayuda muchísimo a obtener una serie de sabores distintos a los que normalmente conocemos en la carne. Incluso se habla de perfiles como quesos azules, frutos secos, sabores más terrosos. Entonces, cuando queremos mejorar el sabor, usamos la maduración en seco. Esos son los dos tipos de maduración que se conocen ampliamente. Para madurar en seco se requiere, además de la temperatura controlada, también requerimos la humedad controlada. Entonces hay que tener un equipo especial que nos mantenga la humedad relativa en cierto rango. Entonces esa es un poquito la complejidad de la maduración en seco. Últimamente se han puesto de moda algunos otros accesorios o algunos otros métodos, principalmente madurar en bolsas o membranas especiales, que hay pues varias marcas en el mercado. Una de las más conocidas se llama umai, que es básicamente, no podríamos decir que es una bolsa, aunque parece una bolsa, pero es una membrana especial que permite que se deshidrate la carne, pero no permite que entren bacterias. Entonces eso nos da cierta estabilidad para poder madurar carne en refrigeradoras normales, y eso es un poco la ventaja. ¿Dónde podríamos catalogar tal vez una maduración con una bolsa umai? ¿En qué tipo de categoría entraría? Digamos que es una subcategoría de la maduración en seco. Permite obtener algunos beneficios de los que da la maduración en seco, por ejemplo la deshidratación, la concentración del sabor. Sin embargo, no permite que las bacterias que están fuera del ambiente o en el ambiente donde tenemos la carne madurando, no permite que entren. Entonces es un método muy aséptico que no va a permitir que se dé esa fermentación en las capas exteriores de la carne, que también por lo general nos aporta mucho sabor. Entonces esa tal vez es un poquito la diferencia con respecto a una maduración tradicional. Lo que se ha visto más en los resultados que hemos probado es el sabor. El sabor no se ve tan mejorado con las bolsas umai, pero sí se permiten sí se dan los otros efectos que se dan normalmente en la maduración en seco. Eso es un poquito, así a grandes rasgos, lo que es maduración. Nosotros tenemos una capacitación amplia, precisamente la vamos a tener el día de hoy, que hablamos en detalle de todos estos procesos a nivel químico, lo que sucede, y más bien los invitamos acá a nuestra escuela, la Escuela Costarricense de Parrilleros. Tenemos programas de capacitación permanentes para que vengan aquí a acompañarnos si quieren aprender un poquito más de
de este tema y de temas de parrillas, temas de fuegos, carnicería, todos estos temas que nos apasionan bastante. Muchas gracias, pura vida. Y ahora que ya sabemos qué es la maduración, pues les voy a mostrar un poco del proceso. Lamentablemente no puedo mostrarles el proceso de maduración en cámara justo porque no tengo acceso a una. Es un proceso complejo y de muchísimo cuidado. Aunque actualmente se venden cámaras especializadas de maduración que controlan todos los aspectos como temperatura, humedad, ventilación, pero como pueden adivinar son bien costosas. Dichosamente, Pablo me envió un corte madurado en cámara que les mostraré más adelante. El procedimiento que sí puedo mostrarles es el de maduración en membrana y ojo, estas son membranas especializadas de la marca Umai, aunque existen otras marcas diseñadas específicamente para madurar en casa con el refrigerador sin cámara especializada. Eso sí, nunca traten de madurar con bolsas para empacar al vacío ordinarias, no se va a generar la maduración en seco. Los cortes ideales para madurar son los secundarios, ojalá con bastante grasa subcutánea o exterior y hueso. La maduración en seco produce mucha merma en forma de las películas exteriores, que tienen un sabor muy potente y se deben de remover antes de cocinar. La grasa y huesos protegen la carne dentro, por lo que la merma se reduce un poco. Cortes como lomos completos, medios o cuartos, brisket, costillas, paletas, para dar algunos ejemplos. Cortes individuales como New York, ribeye, entrañas, filet mignon no se deben madurar con métodos en seco. Por eso conseguí este prime rib de marmoleo la yunta, con hueso, buena capa exterior y que resultará en unos buenos tomahawk madurados. Como siempre que se manipule carne es importantísimo trabajar sobre superficies limpias y desinfectadas. Lo primero, la membrana o bolsa, esta como les mencioné es de la marca Umai. Lo segundo, introducir la carne. Si van a madurar un corte con hueso es necesario cubrirlos ya sea con papel de carnicero o papel encerado para evitar que rompan o perforen la bolsa. Luego, siguiendo las recomendaciones de Umai, la bolsa idealmente se debe sellar al vacío, aunque otro método es cerrando la bolsa con gasas, pero en esta ocasión la sellé al vacío. Dado que la bolsa tiene un ancho más amplio que el de mi máquina para sellar, lo primero que hice fue doblar las esquinas y solamente sellarlas. Esto creará un área más pequeña por donde finalmente se sellará con vacío y extraer el aire. Umai provee esta especie de tela que ayuda a extraer el aire, solamente se coloca dentro de la membrana, justo donde la máquina sella la bolsa, se sella y listo. Así de sencillo es madurar en casa sin necesidad de equipo especializado. Lo último es colocar el corte sobre una bandeja con rejilla, no tanto para recolectar cualquier líquido, sino más bien para que el aire circule alrededor de todo el corte. Y lo último es esperar. El periodo de madurado puede variar, pero lo recomendado es mínimo 21 días. Yo la llevé aproximadamente 35 días. Aparte de eso, no hay nada más que hacer. No requiere ningún cuidado especial mientras esté refrigerado. La única recomendación que les daría es colocar la bandeja con el corte lejos de alimentos preparados o crudos y ojalá en una parte exclusiva para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Pasados los días de maduración se extrae el corte de la membrana y se desecha junto con el papel encerado. Las membranas son de un solo uso y como les digo deben desecharse. Vean cómo la bolsa ya no está adherida al corte. Esto sucede porque el corte pierde peso en agua, concentrando su sabor y también suavidad. Es completamente normal. Vean también cómo cambió el color a un rojo más intenso. Esta es la señal de un buen madurado. Lo siguiente que hice fue separar el corte en tomahawks individuales y remover la película exterior. Estos recortes de la película exterior les recomendaría no desecharlos. Pueden reutilizarse para hacer embutidos y también tortas de carne. Quedan sabrosas y claramente con el sabor madurado. Y luego de todo esto, así quedó el corte. Y ahora les presento el corte madurado en cámara, cortesía de Finca Ana. Este también se maduró por más de 30 días y por cierto, el color rojo menos intenso se debe a que fue empacado al vacío y como saben, la mioglobina presente en la carne en ambientes limitados de oxígeno, tal como el empaque al vacío, cambia su color a un color rojo menos intenso como este. Para sazonar al máximo estos cortes les apliqué el dry brine, que es básicamente salar la carne por anticipado y refrigerarlo de 12 a 24 horas. De igual manera, junto con la sal también le dejé caer pimienta negra y semillas de apio. Si quieren saber más sobre el dry brine y sus beneficios, les dejo una tarjeta de la esquina y en la descripción un video con todo el detalle. Y ahora se refrigeran los cortes en una bandeja con rejilla para recolectar cualquier líquido y nos vemos al siguiente día. Al siguiente día es cuestión de prender parrilla y esperar a que caliente. Mi manera favorita de sellar cortes es en sartén o en este caso plancha de hierro, por lo que la puse a precalentar con una rejilla elevada lentamente para evitar que se fracturara. Mientras la parrilla calentaba era el momento perfecto para cocinar los cortes en sellado inverso. Para eso utilicé el horno a baja temperatura, 110 grados Celsius, y monitoreé el interior de los cortes hasta que llegaron a una temperatura interna de 45 grados Celsius para luego llevarlo a una temperatura final de alrededor de 54 grados Celsius entre el sellado fuerte y el reposo.
Finalmente fue cuestión de sellar a temperatura bien alta. Mi parrilla estaba entre los 270 a 300 grados Celsius. Se separan los cortes del hueso y se cortan en rebanadas. Por cierto, si ven ciertas partes negras sobre el corte, fueron las semillas de apio y pimienta que lamentablemente se quemaron. Mi plancha estaba un poco pasada de temperatura y esas especias no lo soportan muy bien, pero fuera de eso no tenía un sabor a quemado. Y ahora sí, ya mucha hablada, vamos a probar esta vara. Y bueno, ahora sí el resultado de este experimento comparando dos ribeyes con hueso, uno madurado en cámara y otro madurado en una membrana Umai, y vamos a ver esas diferencias. Vamos a empezar por la Umai, se ve jugosita, vean ustedes, muy bien, buen color, buen término, según yo. Pero bueno, vamos a ver qué tal esto. El olorcito se siente ese olor como madurado. Ustedes han olido carne madurada cocida, pues tiene un olor bastante peculiar y pues huele a eso. Vamos a probar a ver qué tal. Se siente muy bien, muy concentrado el sabor, bien potente. Lo que uno espera de una carne madurada, sin duda. Está muy rica, muy buena corteza también. No está tan suave como yo pensé que iba a estar. Eso sí, no es que esté dura, nada más es que la esperaba un poquito más suave, pero está muy bien. El sabor madurado no es tan potente. Igualmente para 35 días yo esperaba que estuviera un poco más fuerte, más concentrado el sabor. Pero igual está muy rica, no tan suave como yo hubiera esperado, pero igualmente suave y bastante jugosa. Y ahora vamos con la carne que fue madurada en cámara. Vean ustedes, buen término, por lo menos para mí. Jugosita también y vamos a probar a ver qué tal. Tiene un olor distinto, tiene un olor más fuerte, más potente del madurado. Huele muy bien y vamos a probarla a ver qué tal. Si hay diferencias. Si hay diferencias, sobre todo en suavidad, la siento un poquito más suave, también un poquito más jugosa y tiene el sabor más presente del madurado, sin duda alguna. Está muy buena, muy rica. Y pues bueno, si hay diferencias entre estas dos carnes, realmente la que está madurada en cámara tiene un sabor más profundo, tiene una textura distinta. Sé que tal vez no fue la comparación más justa porque los cortes de carne eran diferentes, de diferentes veces, de diferentes fincas incluso, entonces tal vez no era la comparación más de tú a tú, por decirlo de alguna manera, pero yo realmente lo que quería ver era si había alguna diferencia entre sabor, aroma, textura, jugosidad. Y ahora hablando un poquito sobre la maduración en membrana, la verdad es que es una excelente opción para las personas que nos gustan el sabor de la carne madurada. Muy fácil de usar, ustedes ya vieron, meter en la bolsa, meter en el refri por la cantidad de días que se quiera, sacar y cocinar. Así de sencillo es realmente. Y la diferencia entre la maduración en cámara, por lo menos en esta carne que yo tuve acceso, no me pareció como que fuera tan distante. Si había diferencias bastante marcadas e importantes, pero creo que lo que uno anda buscando, ese sabor de Umai, de la carne madurada, sí se logra con bolsas Umai. Y como les digo, para personas como yo que no tienen acceso a una cámara de maduración, pues es una opción muy buena. Pero bueno, ese fue el experimento, espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias a José Pablo, sin él realmente, y voy a decir el cliché, sin él realmente este video no hubiera sido posible. Yo no tengo acceso a una cámara de maduración y pues bueno, me facilitó la carne. Vayan a seguirlo en sus redes sociales, Club Carbón, y también en la Escuela Costarricense de Parrilleros. Dan cursos buenísimos de madurado, de curado de carne, de parrillada, de barbecue, de muchísimas cosas, y la verdad es que el conocimiento que ellos tienen es muchísimo y hay mucho que aprender de parte de ellos. Así que se los recomiendo, vayan a seguirlos en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, hasta aquí me quedo yo con este experimento. De verdad espero que les haya gustado, y a mí también. Pues síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, y no olviden dejar su like y también suscribirse a este canal. Pero bueno, aquí me quedo yo con otro pedacito de carne madurada, y ustedes ya, por favor, déjenme comer tranquilo. Adiós. Y bueno, ahora sí, el resultado de... Y bueno, ahora sí,